Buenas noches. Ok, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase de aviación. Ok. Arnulfo, buenas noches. Bueno, buenas noches, Julio. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a continuar con la clase de aviación. Nos quedamos en la cláusula de rigor del endoso LSW 555B, donde nos indican que existe una lista de países que por representar alto riesgo no existe cobertura bajo este endoso, ¿no? Este es un endoso para cláusula de guerra o de secuestro. En América existen exclusiones expresas para países como Haití y Cuba por ser regímenes donde las garantías ciudadanas no son las adecuadas. Para países como Colombia, Bolivia y Perú, estas coberturas están restringidas y sujetas a mayores primas por el alto nivel de riesgo. Luego vamos a analizar lo que es la cláusula de ingestión. Esta cláusula se aplica de rigor a todas las aeronaves con propulsión a turbina, incluyéndose los helicópteros de tal tipo. El origen de esta cláusula es evitar que los reclamos que se produjeron en los primeros años de la era del jet y que fueron considerados como ocurridos por su uso normal a consecuencia de aterrizar en campos no preparados para el tipo de aeronave. La finalidad de esta cláusula entonces es limitar el seguro para cubrir los daños súbitos y violentos ocasionados por la entrada a la turbina de objetos externos que causan daño en su interior. Que el daño a cada turbina se considera como un siniestro independiente y por lo tanto el deducible por ingestión se aplica por turbina, pero sujeto al máximo de 2 deducibles en caso de accidente que comprometa a más de 2 turbinas simultáneamente. En la foto se puede apreciar un ejemplo de esta cláusula de ingestión, de esta cobertura. Hay una serie de aves que vuelan alrededor de la nave y esta al pasar cerca de ellas, pues la turbina las absorbe, ¿no? Las absorbe y pueden ocasionar que la turbina del motor, ¿no?, falle y obviamente el avión se caiga. Cláusula de prima en caso de siniestro, prima completa en caso de siniestro. Existen dos cláusulas de rigor que alternativamente se aplican para los seguros por periodos inferiores a un año, periodo corto o vuelo ferry, mediante los cuales el asegurado debe completar la prima anual en caso de siniestro. Estas cláusulas son prima completa en caso de pérdida total AB-8. En este caso, la obligación de completar la pérdida será tan solo si el avión asegurado sufre un siniestro de pérdida total. Prima completa en caso de siniestro que exceda la prima pagada AB9. A diferencia del anterior, con esta cláusula, el asegurado tendrá la obligación de completar la prima cobrada por el periodo de cobertura, aunque la pérdida fuera por un monto pequeño. C. Partes componentes. Esta es una cláusula de rigor para los seguros de unidades muy antiguas o descontinuadas
y que por este motivo, en caso de siniestro de avería particular, la dificultad que se tiene para reemplazar las piezas dañadas, sea por escasez que origina un alto costo o por falta de ellas, puede originar una pérdida total constructiva. Para evitar esta situación, con esta cláusula se le asigna a cada parte del avión un porcentaje máximo de indemnización aplicable a la suma asegurada del casco. Acá tenemos un mapa conceptual de los tipos de póliza que tenemos en aviación. Póliza de riesgo de guerra, póliza de responsabilidad comprensiva en tierra o aerial clause, póliza de repuestos, póliza de accidentes personales, póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros y póliza de responsabilidad civil de la carga. Póliza de riesgo de guerra. Mediante esta póliza se cubre parte de los riesgos excluidos por la cláusula AB48, en lo que se refiere a cascos, y puede cubrir todas o parte de las 4 coberturas básicas, a saber, guerra y actos militares, huelgas, motines, conmociones civiles, disturbios locales, actos políticos o terroristas y daños maliciosos o sabotajes. Las exclusiones son aquellas típicas a las pólizas de guerra marítima, es decir, las guerras producidas entre las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. También se excluyen las explosiones nucleares, la confiscación, la nacionalización, etcétera, la piratería aérea y las demás demoras o pérdidas del uso del avión como consecuencia de siniestros. La cobertura de esta póliza puede extenderse mediante endoso para cubrir los riesgos de confiscación y piratería aérea más adelante explicados. En póliza de riesgo de guerra, endoso especial A, endoso de confiscación. Este endoso cubre las pérdidas provenientes de todos los casos similares a confiscación, nacionalización, arresto, apropiación, requisamiento por cualquier gobierno, ya sea militar o civil o de facto, y por cualquier otra autoridad pública o vecinal. Generalmente se excluyen de esta cobertura los actos de los países en los cuales las aeronaves están registradas. Debe entenderse que se cubren los daños al avión o la pérdida del mismo, ocasionada por un accidente o actos violentos, bajo cualquiera de las causas antes citadas. No está cubierto el desposeimiento temporal o permanente de la aeronave, si es que no ha ocurrido ningún accidente con daño físico a la nave. Endoso especial B, endoso por piratería aérea o hijacking endorsement, la cláusula AB50. Mediante este endoso a la póliza de guerra se cubren los daños causados a las aeronaves durante un acto de piratería aérea o por el intento de realizarlo. La cláusula tiene un periodo máximo de 15 días de cobertura desde el primer aterrizaje ocurrido después del acto de piratería y se excluye cualquier pérdida derivada del deterioro gradual, falta de cuidado del avión, etc. No obstante, previo acuerdo, el citado periodo de 15 días puede ser ampliado sujeto al pago de la prima adicional correspondiente. Póliza de responsabilidad comprensiva en tierra o aerial clause. Esta póliza es complementaria a la póliza de responsabilidad civil derivada del uso de los propios aviones. Con esta cobertura se incluye la responsabilidad de la línea aérea como empresa realizando trabajos en tierra, tal como a continuación se explica según las 3 secciones que esta póliza tiene. Sección 1, cuando cubre la responsabilidad civil en locales de la empresa o fuera de ellas. Ejemplo, sus propias oficinas de venta de pasajes en las ciudades, sus oficinas dentro de aeropuertos, lugares estos que son de su propiedad. Esta cobertura incluye los daños causados por cualquier equipo de la empresa aérea, excepto sus aeronaves, cubículos, excepto sus aeronaves, cubre los daños causados a cualquier persona o propiedad, daño excepto propietario, que están bajo su cuidado, custodia o control.
Póliza de responsabilidad civil en tierra, Air Clause, sección B. Esta sección cubre los daños a aviones o equipos de aviones de terceros, pero que hayan sido entregados al cuidado, custodia o control del asegurado mientras se encuentra en línea. Sección C3. Cubre lo que se denomina responsabilidad de productos, o sea, los daños causados a las personas o propiedades ocasionados por algún servicio proporcionado por el asegurado al consumir o al construir, reparar o vender o proporcionar cualquier tipo de mercadería, producto, servicio, etc. La cobertura de esta sección solamente comienza después que la aeronave ha salido del control del asegurado. Póliza de repuestos. Esta póliza básicamente es a riesgos nombrados y cubre lo siguiente: amparar los repuestos, motores y todos los equipos designados a agregarse y formar parte de los avances mientras estén bajo el cuidado, custodia y control del asegurado durante el transcurso de tales equipos por aire, mar o tierra, ya sea como carga o aún cuando esté transportada por propio asegurado. Cubrir con una tasa única las necesidades o cubrir las propiedades aseguradas y con una prima de depósito cualquier depósito anual sujeta a ajuste al fin de año. El asegurado deberá indicar al comienzo y al final de la póliza los valores totales en riesgo en todos los lugares en donde se encuentren los bienes cubiertos. Para obtener condiciones de todo riesgo aéreo y marítimo, será necesario contratar adicionalmente las cláusulas de Institute Cargo Clauses CL80 y la Institute Air Cargo Clauses CL75. Póliza de accidentes personales. Esta póliza puede ser contratada de forma nominativa para cada uno de los tripulantes o por asientos de tripulantes del avión asegurado. En el primer sistema se puede emitir para cubrir al tripulante por accidente que sufre en conexión con la operación del avión, subieron a bordo o descendiendo del aparato durante las 24 horas de ese día, es decir, el tripulante queda cubierto por cualquier accidente que pueda sufrir, ya sea en actividades propias de su profesión, al servicio de la aerolínea asegurada, en cualquier avión o durante cualquier actividad de su vida diaria, naturalmente siempre y cuando esté sujeto a las exclusiones, ¿no?, normales de la póliza. Las coberturas que se otorgan en esta póliza son muerte e invalidez permanente, invalidez parcial permanente, renta diaria y gastos médicos. Póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros. El asegurado está amparado por esta cobertura siempre y cuando la haya contratado, comprometiéndose generalmente al pago de una prima adicional. Mediante la contratación de esta cobertura, la aseguradora indemnizará al asegurado o al beneficiario por las sumas de dinero que éste estuviese legalmente obligado a pagar y que efectivamente pague por las lesiones corporales o muertes sufridas por los pasajeros mientras estén a bordo de la aeronave asegurada, se encuentren en bordo o estén descendiendo de la misma. Todo ello con sujeción a los límites, exclusiones, términos y demás condiciones de la póliza sin exceder en ningún caso la suma asegurada específica. Póliza de responsabilidad civil de la carga. Mediante esta cobertura se ampara la responsabilidad civil que el asegurado pueda tener frente a terceros por daños o pérdidas que pueda sufrir la carga que recibe para su transporte. El amparo de esta cobertura, que desde el momento en que la línea aérea recibe la carga a transportar hasta la entrega en el lugar del siniestro. La línea aérea recibe la carga a transportar hasta la entrega en el lugar de destino. La indemnización mediante esta cobertura se determina en base al pago de los
¿no? En base al peso de la carga y de acuerdo al monto establecido por kilogramos. En la ley de cada país o en los convenios internacionales, algunos kilos eh, establecidos por kilogramos en la ley de cada país. Algunas aseguradoras bajo esta póliza suelen cubrir las pérdidas o daños al equipaje o a los artículos personales de los pasajeros provenientes de un accidente de la aeronave, siempre que antes de que un pasajero minimizar su responsabilidad, ¿no? Antes de que un pasajero aborde la nave, el asegurado tome las medidas que sean necesarias para evitar o minimizar su responsabilidad, según lo señalado en la ley. Tipos de seguros. En resumen, existen varias formas, ¿no?, de coberturas y pólizas para los riesgos considerados de aviación. Las principales son seguro de casco y responsabilidad civil, seguro de casco para guerra y riesgos y peligros aliados, seguro para repuestos y partes, seguro de accidentes personales para pasajeros y tripulación, seguro de pérdida de licencia, seguro de responsabilidad civil para terceros y pasajeros, seguro de responsabilidad civil para carga, responsabilidad civil para aeropuertos, que puede incluir el uso de torres de control, construcciones y expansiones en los predios, catering, distribución de combustible, limpieza de aeronaves, manejo de equipaje, información y comunicación a pasajeros y tripulaciones, seguro de deducible para casco. Procedimiento en caso de un siniestro. Al ocurrir un siniestro a la aeronave asegurada por esta póliza, el asegurado o su representante legal está en la obligación de avisar tal circunstancia por cualquier medio a la aseguradora. Este aviso deberá darse a más tardar a los 3 días siguientes a la fecha en que esto haya conocido o debido conocer. El asegurado no iniciará el testamento o no iniciará el desmantelamiento o reparaciones sin el consentimiento de la aseguradora, excepto lo que fuese necesario por razones de seguridad para prevenir daños posteriores o para cumplir órdenes dadas por la autoridad competente. El asegurado cuidará toda diligencia de la aeronave y su salvamento de acuerdo con lo dispuesto por la legislación, sin perjuicio de dar cuenta a la autoridad aeronáutica respectiva para que provea la vigilancia adicional. Asimismo, informará convenientemente a la aseguradora sobre la verdadera causa del siniestro y sobre las posibilidades de salvamento lo más pronto posible. Ningún acto del asegurado o de la aseguradora encaminado a recobrar, salvar o preservar la aeronave asegurada podrá considerarse como una renuncia del primero o una aceptación de la asegurada de abandono de la aeronave. El nombramiento de quien se ocupe del salvamento en los casos en que sea indispensable se hará de común acuerdo entre el asegurado y la aseguradora. Cuando las circunstancias impidan cumplir este requerimiento y el asegurado podrá designarlo, lo cual no implica que podrá abandonar la aeronave o suspender el salvamento o incurrir cualquier negligencia en dichas operaciones de acuerdo con la ley. En todos los casos de accidentes que originen pérdidas o daños cubiertos por esta póliza, el asegurado, antes de la inspección y reparación, deberá dar aviso a la aseguradora para que ésta nombre un inspector que la represente si así lo desea, ¿no? En todos los casos de accidentes personales y originen pérdidas o daños cubiertos, ¿no?, por esta póliza, el asegurado, antes de la inspección y reparación, deberá dar aviso a la aseguradora para que ésta nombre un inspector que la represente si así lo considera conveniente. La aseguradora tendrá el derecho de veto en relación con los
con cualquier firma de reparaciones propuestas y puede tomar cotizaciones o solicitar que se tomen cotizaciones para la reparación de la aeronave. En tal caso, algunas aseguradoras acostumbran luego de la aceptación de su luego de la aceptación de una cotización, hacer un descuento del 30% de la prima, a prorrata del tiempo perdido entre la distribución de las invitaciones para cotizar y la aceptación de una de ellas. Prueba de ocurrencia. Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. La aseguradora deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En caso de siniestro, el asegurado está obligado a presentar los siguientes documentos en original o copia autenticada: licencia de capitán y de la tripulación, licencia o certificado de navegabilidad, registro de las horas de vuelo del avión, registro de las horas de vuelo de los motores propulsores, certificado de meses de certificado de las horas de vuelo del piloto, certificado de autorización de vuelo de la aeronáutica civil. Registro de los últimos servicios o reparaciones efectuadas al avión, fuselaje y de los motores propulsores. Libro de navegación o bitácora. Informe del piloto a la aeronáutica civil. Informe de la ocurrencia civil, aeronáutica civil, de su investigación sobre el accidente. Los documentos anteriores serán los mismos exigidos, sin embargo, la aseguradora podrá solicitar algunos que considere complementarios y que regularmente puedan ser expedidos por la aeronáutica civil. ¿Okay? Venta o transferencia de la nave. Al realizarse la venta o transferencia de la aeronave asegurada, se producirá automáticamente la extinción del contrato de seguro, a menos que subsista un interés asegurable en cabeza del asegurado. En este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para proteger tales intereses, siempre que el asegurado informe de tal circunstancia a la aseguradora dentro de los 10 días siguientes a la fecha de transferencia. La extinción creará a cargo de la aseguradora la obligación mía, este caso, el contrato es una medida necesaria para poder proteger tal interés siempre que el asegurado informe de tal circunstancia a la aseguradora dentro de los 10 días siguientes a la fecha de transferencia. Repito, en este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para proteger tal interés, siempre que el asegurado informe de tal circunstancia a la aseguradora dentro de los 10 días siguientes a la fecha de transferencia. La extinción creará a cargo de la aseguradora la obligación de devolver la prima no devengada. El consentimiento expreso de la aseguradora genérica o específicamente otorgado dejará sin efecto la extinción del contrato a que se refiere el inciso primero del presente artículo. Abandono. En caso de pérdida total constructiva o asimilada, el asegurado podrá considerarla como parcial o como total, real o efectiva, abandonando el objeto asegurado a favor de la aseguradora. Si opta por el abandono, deberá dar aviso por escrito a la aseguradora sobre la intención del abandono dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que haya recibido la información fidedigna de la pérdida. Si no se da aviso, la pérdida solo podrá considerarse como parcial. En caso de abandono válido, la aseguradora se subroga en los derechos del asegurado sobre los restos o remates del objeto asegurado y de sus accesorios y podrá tomar posesión de los mismos. Asimismo, la aseguradora es libre de aceptar o rechazar el abandono y aceptar la pérdida total. En caso de desaparición de la aeronave y pasado un año sin tener noticia de ella, el asegurado podrá hacer dejación de la misma pero antes de vencer dicho plazo, el asegurado
no podrá exigir indemnización a la aseguradora en virtud del pago hecho, salvo que el asegurado devolviese a la asegurada o a la aseguradora la suma indemnizada más los intereses que le correspondan. Ok, con eso estamos terminando lo que corresponde a el seguro de aviación. Vamos a darle ahorita a continuación a lo que es el seguro o la parte del seguro en lo que se refiere al reaseguro. Un ratito, por favor. Un ratito. Un ratito. Ok. ¿No? Ok. Reaseguros. Como les expliqué, el reaseguro es el seguro de una compañía de seguros. O sea, la compañía de seguros también se puede reasegurar. O sea, por eso viene la palabra reaseguro. Vuelvo a asegurar, ¿no? Pero en este caso también traslada una proporción de la proporción que él ha pensado en asumir, ¿no? El reaseguro constituye una modalidad de seguro. Por consiguiente, en el reaseguro rigen muchos de los principios y procedimientos utilizados en el negocio de los seguros. Lo que le interesa al reasegurador, lo mismo que a la mayoría de las aseguradores, son los acontecimientos futuros e inciertos que producen pérdidas. El éxito del reasegurador depende de su capacidad para calcular las probabilidades de las pérdidas futuras. Asimismo, las normas posibles vigentes, ¿no?, o aplicables legales de carácter especial por las que se rigen los contratos de seguro serán aplicables también al respeto, sin embargo, a los procedimientos del asegurado son tan diferentes en otros aspectos de la actividad y el seguro directo. En tanto, los aseguradores profesionales, como los tribunales y autoridades competentes para reglamentar las actividades del seguro, consideran que el reglamento constituye una categoría aparte. Conceptos. Jurídico. El reaseguro es un contrato por medio del cual una parte, la cedente o compañía aseguradora, traslada a otra el valor asegurado, ¿no?, a otra llamada reasegurador, de manera parcial o totalmente un riesgo que asume con el tomador de un seguro, ¿no? Funcionalista. El reaseguro es un contrato por medio del cual el asegurador realiza su responsabilidad sobre un resto o sobre un riesgo que asume o asumirá, descargando aquella parte del riesgo y que supera sus capacidades financieras o técnicas en terceras personas denominados reaseguradores. Clásico, el reaseguro es el seguro del seguro o también el seguro de las aseguradoras.
Principios básicos del reaseguro. Los principios del contrato de reaseguro son los siguientes, cuyos conceptos son los mismos que los del seguro: el interés asegurable, la buena fe, la indemnización y el objeto asegurable. Principios generales del contrato de reaseguro. La comunidad de suerte, por este principio del reasegurador, se obliga a cometer la suerte de la cedente en la medida de su participación en el riesgo y estará a lo que ella decida en cuanto a la cobertura y al tratamiento de los posibles siniestros que ocurran. El reasegurador solo tendrá como recurso alguna revisión posterior en la documentación del cedente, pero mientras tanto deja en manos de aquella posible eh, gestión completa de los riesgos y en su caso la liquidación de los siniestros a su leal saber y entender. El reasegurador podrá hacer otra cosa que liquidar, o no podrá hacer otra cosa que liquidar lo que no corresponda, ¿no? La buena fe suprema, principio que está íntimamente ligado con el anterior, es cierto que en todos los contratos están contenido un espíritu de buena fe. Es decir, que las partes celebran los contratos no para incluirlos, ¿no? O incumplirlos, mejor dicho, sino para apegarse a ellos y dar y estar a lo convenido, ¿no? Poniendo lo mejor de sí mismo para satisfacer los derechos y obligaciones que le corresponden. En el contrato de seguro, es la cedente quien tiene en sus manos el manejo de ley. En el contrato de reaseguro, es la cedente quien tiene en sus manos el manejo de este y es ella quien solo notificará al reasegurador en qué medida se obligó y cuánto ganó o perdió. Es decir, el reasegurador descansa en la buena fe suprema inspirada en la confianza depositada en la cedente. Ausencia de relación jurídica entre el reasegurador y el asegurado. No existe relación jurídica entre el asegurado y el reasegurador y será la empresa de seguros la única responsable por las obligaciones frente al asegurado. El contrato de seguro directo determina la medida de la obligación del reasegurador. La cedente no puede obligar al reasegurador más allá de las estipulaciones del contrato original. Características jurídicas del contrato de reaseguro. Un momentito, por favor, ¿ya? Un momentito que tengo un inconveniente acá técnico. Un momentito.
Mil disculpas, disculpen, ¿ah? Características jurídicas del contrato de reaseguro. Tiene unas muy parecidas a la del seguro, ¿no? Es formal porque debe contar con consentimiento del asegurador y reasegurador por escrito. Es bilateral porque va igual para uno u otro lado, para dos partes, ¿no? Es oneroso porque hay una obligación del reasegurador de indemnizar al reasegurado siniestros a cambio de recibir las primas. Es aleatorio porque ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada ni cuándo se producirá esta. Es de duración porque la duración del contrato será la acordada por las partes. Y es único porque no hay otro igual y permanece así durante toda su vigencia. Diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro. Pueden distinguirse fundamentalmente en tres aspectos. El asegurador contrata el seguro con un miembro del público, ya sea persona individual, empresa comercial, organismo público o institución de caridad. El contrato de reaseguro se suscribe entre dos aseguradores, uno denominado reasegurador y el otro reasegurado. Asegurador directo o primario o compañía cedente. El reasegurador puede reasegurar a su vez los reaseguros aceptados, cuyo contrato se denominará de retrocesión, y en tal caso la compañía cedente será el retrocedente y el reasegurador será el retrocesionario. El objeto del seguro es cualquier cosa, persona o interés que puedan sufrir pérdidas o daños o alguna responsabilidad legal en potencia a que esté expuesto el asegurado debido a las actividades realizadas por el mismo. Por lo tanto, el asegurador asegura directamente contra las pérdidas económicas derivadas de los hechos como la destrucción de la propiedad debido a incendio, accidentes, etcétera. El reasegurador, en cambio, será afectado solo directamente por los siniestros primarios, según su compromiso de compensar al asegurado por los pagos efectuados por este. La relación contractual solo existe directamente bajo el contrato original, que es la póliza entre asegurado y compañía aseguradora o asegurador. E igualmente, entre el asegurador y el reasegurador a través del contrato de reaseguro. La responsabilidad ha sido de esta manera perfectamente delimitada y nada obliga al reasegurador ante el asegurado. Producir un reclamo del asegurado, el cual ampara por una póliza de seguros, este será presentado únicamente al asegurador para su indemnización. Reclamo que luego será trasladado por este último reasegurador, quien lo indemnizará por la cantidad según los límites de contrato. Todos los contratos de reaseguros, incluido el reaseguro de vida, son contratos de indemnización que se reducen a los pagos registrados por el reaseguro según el seguro escrito, o suscrito, perdón. Principales definiciones. Asegurador directo. Nombre que se da a la entidad de seguros que asume un riesgo previo acuerdo directo y personal con el asegurado. En esencia, es sinónimo al de asegurador. Capa, límite de responsabilidad asumida por la reaseguradora bajo un contrato, ¿no?, de exceso de pérdida y que funciona en exceso del deducible fijado por la cedente. Cedente, asegurador directo que cede u ofrece el reaseguro. Cesión, importe de los capitales ofrecidos por la cedente y aceptados por la reaseguradora. Comisión de reaseguro, retribución que reconoce el reasegurador a la compañía cedente sobre el volumen de primas cedidas. Tiene como finalidad compensar a la cedente de los gastos que ha soportado para captar y administrar los seguros cedidos. Comisión o parte de utilidades. Es la retribución que el reasegurador reconoce a la cedente sobre los beneficios del contrato. Tiene su base en el hecho de que, como los beneficios de un contrato son atribuibles en gran parte a la cuidadora suscripción de la cedente,
Es lógico que ésta reciba una recompensa por su labor. El beneficio de un contrato se calcula básicamente comprando pérdidas o comparando pérdidas y gastos habidos frente a las primas suscritas. Comisión adicional. La comisión adicional es un incentivo que otorga el reasegurador y al accedente por los buenos resultados del contrato, la cual depende únicamente o esencialmente de la siniestralidad que se presente durante el periodo de este. Deducible, monto o porcentaje asumido por la cedente por cuenta propia. Línea o pleno. En la aceptación más general, se da este nombre al capital máximo que el asegurador conserva por su propia cuenta. Pool, convenio por el cual un número de aseguradores se compromete a colocar todos los seguros de cierta clase a una porción de ellos en una organización central y a repartirse dichos seguros, los siniestros, gastos y utilidades en porciones o proporciones convenidas. El reasegurador es el asegurador que acepta un reaseguro del asegurador directo. Reciprocidad, ¿no? Reciprocidad. Negocios ofrecidos a una compañía cedente por el reasegurador a cambio de los negocios recibidos de la compañía cedente. Principales definiciones, vamos a revisar. Retención, cantidad o monto de la suma asegurada que asume por cuenta propia el asegurador. También es la suma asegurada o importe máximo que la compañía está dispuesta a pagar por cuenta propia en cualquier siniestro que afecte a una póliza, a un riesgo o a un conjunto de riesgos. No existen reglas o fórmulas fijas, sino más bien parámetros o relaciones económicas y técnicas, tales que el capital pagado y las reservas libres de la compañía, con las inversiones liquidadas, caja, bancos y valores fácilmente realizables que permitan a la aseguradora pagar sin demora los siniestros por cuenta propia. La estructura de las sumas aseguradas de la cartera y el volumen de primas de cada ramo. La determinación de las retenciones será una decisión del más alto nivel en función de la capacidad financiera de la compañía, diferenciando la retención por riesgo de la retención por evento. Retrocesionario. Es el reasegurador que acepta el riesgo ofrecido por otro reasegurador. Tratado o contrato de reaseguro. Documento mediante el cual el asegurado directo se obliga a ceder y el reasegurador se obliga a aceptar automáticamente todos los reaseguros que caen dentro del límite del contrato. Clasificación jurídica del contrato de reaseguro. Es un contrato mercantil por la materia misma que regula que es la misma naturaleza que el contrato de seguro. Contrato bilateral o sinalagmático hacen hacer derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. Contrato conmutativo, ambas partes conocen desde el principio la medida de sus derechos y obligaciones. Contrato consensual, se perfecciona con el acuerdo de voluntades y no se requiere de ninguna formalidad expresa. Contrato principal tiene vigencia por sí mismo y no necesita de otro acto que lo refuerce. Contrato innominado o atípico, conforme a la legislación peruana, tiene una especial denominación, pero carece de una reglamentación particular y específica. La necesidad del reaseguro. ¿Por qué existe el reaseguro? Es necesario en todos los ramos de seguro y en los años recientes ha tomado una tremenda importancia debido al crecimiento en los valores individuales de los riesgos que se están exponiendo o a la concentración de los mismos, ¿no? Debe pensarse en los enormes valores individuales expuestos a riesgos en los casos de buques, aviones, cargamentos, riesgos industriales, bloques de edificios, seguros individuales de altos valores en seguros de vida y accidentes personales. Asimismo, existen tremendas exposiciones a riesgos de tipo catastrófico, como son terremotos, huracanes, explosiones, conflagraciones de incendio, huelga,
motines, acumulaciones, seguro de automóviles, accidentes personales o vida. El sistema más adecuado para llegar a la compensación de riesgos en el tiempo y el espacio es el reaseguro, sistema por el cual el asegurador se descarga de la parte de los riesgos que superan las posibilidades ofrecidas por su fuerza financiera, su cartera de riesgos, adquiriendo al mismo tiempo una gran flexibilidad en sus suscripciones frente a público y sus agentes. Las necesidades de contratación de reaseguro son: cumplen una función financiera, capacidad para emitir primas, capacidad por riesgo. La suma asegurada debe guardar una relación de menor o igual a un porcentaje del patrimonio. Fijar una retención máxima. Estabilización. Es necesario producir un gran volumen de primas sin que la presión de que nuevas o grandes pérdidas debiliten o lleven a la quiebra de la empresa. Fijar un máximo de pérdidas en un periodo. Exposición catastrófica. Peligro de ruta, de gran pérdida en una sola ocurrencia de consecuencias funestas para el asegurador. Dispersar riesgos, limitar pérdidas por ocurrencia. Función económica. Al absorber las pérdidas que afectan a las compañías de seguros, sea que se trate de siniestros grandes o una serie de pérdidas medianas y pequeñas, el reasegurador protege a los aseguradores contra fluctuaciones bruscas en el campo de la prima o de la cobertura y permite repartir dichas fluctuaciones sobre varios años. A los accionistas de la compañía aseguradora contra posibles pérdidas de capital. A los empleados de la compañía de seguros contra la pérdida de sus fuentes de trabajo y de sus deberes sociales. Función económica. Al dar tiempo a las compañías de seguros para reaccionar ante evaluaciones a veces imprevisibles, el reaseguro ayuda a neutralizar los siguientes efectos de los cambios económicos, por el aumento de la industrialización de un país que origina mayores riesgos en cuanto a valores, así como también nuevos productos, los cuales significan posibles experiencias desconocidas, como ha sido el caso de ciertos productos farmacéuticos, responsabilidad civil de los cambios sociológicos, ¿no? Por el crecimiento de las clases medias de un país con aumento de su poder adquisitivo, que origina mayores de 14 demandas por seguros de vida, originando mayores demandas por los seguros de vida y accidentes personales, así como los seguros de responsabilidad civil, de los cambios debidos a las fuerzas de la naturaleza, por pérdidas originadas por terremoto, maremotos, huracanes y ciclones. Además, el reaseguro sirve de vehículo entre distintos mercados o de catalizador, como por ejemplo, al propagar nuevas formas de seguro, al hacer conocer las experiencias reconocidas por el reasegurado en siniestros de otros mercados, propugnar, al propugnar ciertas limitaciones en las coberturas o exclusiones por experiencias recogidas a través de siniestros del nivel internacional. El mercado de reaseguros. Los mercados de reaseguros se caracterizan por la forma que actúan los aseguradores y reaseguradores, así como los intermediarios en estas operaciones influenciadas por factores como siniestralidad mundial y propia, capacidades disponibles de competencia y precios. Un dedito, por favor.
El reaseguro en el Perú. Las compañías de seguros allá por el año 1970 negociaban sus reaseguros en forma completamente libre y solo existía el compromiso de prioridad de colocación con la reaseguradora peruana, empresa fundada por todas las compañías de seguros del Perú con el objeto de realizar toda clase de operaciones de reaseguros, actuando tanto en calidad de aceptante como de cesionaria y celebrando para este efecto los contratos respectivos en el mercado nacional, la que después de efectuar su propia retención retrocedía sus excedentes al mercado peruano. Cumplía esta obligación muy limitada de ceder a la reaseguradora peruana parte de su cartera. Las aseguradoras tenían absoluta libertad de colocar sus excedentes de sus reaseguros en el extranjero, así como también de aquellos ramos en los cuales las aseguradoras no tienen o no tenían todavía contratos de reaseguros de primer excedente con la reaseguradora peruana. Hasta dicho año, las aseguradoras habían tenido relaciones directas con reaseguradoras del extranjero, efectuando libremente sus negocios y seleccionando a los reaseguradores que a su criterio tuvieran mejor solvencia y les mereciera mayor confianza, tratando de obtener las condiciones de reaseguro más ventajosas en cuanto a los límites de cobertura y comisiones. El control del Estado hasta el año 1970 sobre la colocación de reaseguros en el extranjero consistía en la revisión de los contratos por la Superintendencia de Banca y Seguros. El 6 de octubre de 1970, el sistema de reaseguros en el Perú cambió fundamentalmente con la promulgación de la ley número 18425, con la finalidad de controlar la fuerte fuga de divisas que se originaba con la libre contratación de reaseguros en el extranjero. Asimismo, se estableció que la colocación de reaseguros debía centralizarse a través del Banco de la Nación, pues así el Estado está en aptitud no solo de controlar las pólizas, sino también de obtener las condiciones más ventajosas para el país a fin de obtener en un solo paquete todas sus necesidades de reaseguros. A fin de precisar y aclarar las disposiciones obtenidas en el presente año, a fin de precisar y aclarar las disposiciones contenidas en el decreto ley antes mencionado, el gobierno promulgó el 16 de septiembre de 1971 el decreto ley número 18961, por el que se obliga a las compañías de seguros que antes de gestionar por intermedio del Banco de la Nación un reaseguro en el extranjero, tenía que haberse saturado previamente la capacidad de retención del mercado nacional. A partir de este momento, el Banco de la Nación se encargaría de la colocación de los reaseguros en el extranjero y la reaseguradora peruana, por lo mencionado en el párrafo anterior, cobró una mayor importancia y la reaseguradora peruana, por lo menos en el párrafo que cobró, ¿no? En el párrafo anterior, cobró una mayor importancia ya que era la única entidad encargada de mejorar en el país la capacidad la capacidad neta de retención máxima, tanto de su cartera directa como de su aceptación en retrocesiones. O sea, la cantidad que estaban dispuestos a asumir las otras compañías a través de la reaseguradora peruana. La intervención del Banco de la Nación estaba justificada respecto a la colocación de reaseguros, pero era una actividad ajena a su naturaleza, mientras no había la posibilidad de herencia y a través de una institución especializada. Bueno, el tema de reaseguros es un poco largo, todavía nos falta regular, lo cual ya continuaremos en nuestra siguiente clase del día viernes, ¿ya? Ahí debemos estar concluyendo todo. Bueno, cualquier concepto que tengamos que repasar lo podemos hacer en la siguiente clase. Yo agradezco la atención, por favor,
de los que han estado presentes. En este caso no solamente estaba Arnulfo. Agradezco su atención y ya nos estaremos viendo el día viernes, que estaré pasando la invitación para la conclusión de esta clase. ¿Ok? Y me voy a despedir. Listo, Julio, gracias. Y Arnulfo, cuídense mucho.